Pero siempre dije lo mismo y lo repito y lo certifico. Mi hambre es mío. Si yo tuviera hambre, si yo tuviera problemas, tengo 1000 oficios para hacer. Y pareciera con esto que estoy buscando un subsidio también. Yo no necesito subsidio, porque tengo 2 brazos, y tengo vergüenza y tengo dignidad. Es lo último que pienso perder en la vida. Buenas noches, una nueva edición de Grano Sistema. Si ven que hay poca luz, se me acaba de romper, así que la semana que viene a reponerlo, hoy estamos así. Bueno, en los comentarios están los links de las plataformas alternativas del programa Grano Sistema 554, el plan de los Illuminati. También los van a encontrar en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí, links videos. En Imoblog, en contenidos programas, encontrarán los textos. Este mes pasado ingresaron al mismo 2.531 personas, 264 menos que en junio y 1.000 menos que en mayo. Recuerde que los programas de YouTube se suben automáticamente a Odysee. Para superar los inconvenientes que acontecieron con la calificación del último video, junto con los links de las plataformas alternativas, voy a agregar el de YouTube subido a Odysee. Siempre acuérdense, cuando yo subo los videos a YouTube, automáticamente cuando YouTube lo autoriza, ahí va a Odysee. Si YouTube lo traía a los planceras, los levanta del aire, en Odysee queda. Bueno, vamos a empezar con un trabajo que mandó Héctor Giuliano. Golpe de Estado financiero, el nuevo gobierno de Massa. La asunción de Massa se produce en el contexto de un fortísimo golpe de Estado financiero contra el gobierno Fernández, que, cualquiera sea el juicio de valor sobre la calidad de su gestión, ha sido y es movido por grupos de capitales económicos financieros, locales e internacionales, sectores fuertemente concentrados de grupos especulativos que el presidente Alberto Fernández denuncia genéricamente, pero no los identifica ni toma acciones concretas contra ellos. Por el contrario, se subordina a la presión de los mismos, los mantiene en su anonimato y también le mejora los subsidios que les paga con las tasas de interés más altas del mundo a través del sistema de deuda pública. Como consecuencia del fracaso del gobierno Fernández bajo la gestión Guzmán, este renuncia abruptamente en medio de una corrida cambiaria derivada de la brecha extraordinaria entre el tipo de cambio oficial y dólares financieros paralelos. Aumento sistemático de la tasa de interés del Tesoro y del Banco Central por los servicios de la deuda pública. Inflación descontrolada por las remarcaciones salvajes de precios de los grupos empresarios oligopólicos que controlan los mercados de bienes y servicios. Emisión monetaria excedente sin fines productivos ni destino al crecimiento económico, sino realizada para pagar principalmente más intereses de la deuda cuasi fiscal del banco y para comprar títulos públicos en el mercado secundario frente al desarme privado de las carteras de letras y bonos en pesos, así como para aguantar el mecanismo de reendeudamiento perpetuo a medida que se propusen los vencimientos de capital. Retención de la liquidación de exportaciones de grano frente a la falta de reservas netas y líquidas disponibles del Banco Central. Limitaciones en la financiación de obras públicas, baja sistemática de salarios, jubilaciones y planes sociales en términos reales, producto de la política de aumentos inferiores a la inflación. Restricciones consecuentes de la actividad económica y aumento de la pobreza y el desempleo. Es decir, el resultado de un gobierno kirchnerista que en 2 años y medio de gobierno llevó al país a una crisis económico-financiera inmanejable por culpa de su política de subordinación a los capitales financieros, fondos buitre extranjeros que jugaron fuerte desde la crisis de la administración Macri en 2018, y a los organismos financieros internacionales con el Fondo Monetario Internacional a la cabeza, en su doble condición de primer acreedor individual privilegiado de la Argentina y a la vez auditor de los intereses del resto de los acreedores del país. Frente al agravamiento del cuadro de situación por endeudamiento impagable de la Argentina y su creciente perfil de vencimientos a corto y cortísimo plazo, incontrolable,
el gobierno Fernández se somete así al esquema dejado por el entente Macri, Fondo Monetario, Gobierno de los Estados Unidos, a través de una triple rendición. Primero, rendición ante los fondos buitres de agosto de 2020, que constituyó un allanamiento a las exigencias de estos acreedores a cambio de patear para adelante el pago de las amortizaciones de capital a las futuras administraciones, cuyas negociaciones estuvieron formalmente piloteadas por Guzmán, pero según distintas versiones periodísticas nunca desmentidas, con la influencia determinante de Sergio Massa, merced a sus contactos en Wall Street. Segundo, rendición ante el Fondo Monetario por el Ejecutivo y por amplia mayoría en el Poder Legislativo, Ley 27668, cuyo principal artífice fue también el titular de la Cámara Baja, Massa, convalidando el stand-by de Macri de 2018 y a la vez las irregularidades del propio Fondo Monetario en la concesión de dicho préstamo, utilizado para financiar la salida de capitales y mantener la supervivencia de la administración macrista hasta fin de mandato. Y tres, la nueva rendición incondicional a través del discurso de la ministra Silvia Batakis, reiterando el cumplimiento a ultranza del nuevo acuerdo con el fondo y ratificándolo inmediatamente después en Washington ante el Fondo Monetario, los SOFI, el Tesoro norteamericano y los fondos buitres de Wall Street, relevando así al futuro ministro de Economía de los malos momentos de tener que volver a ratificar esta última claudicación ante los acreedores extranjeros. Es decir, Batakis hizo el trabajo sucio. Son las tres grandes rendiciones de la administración Fernández ante las exigencias de capital financiero que, como agravante, no atenuaron el golpe de estado financiero cambiario en curso que empezó ya bajo Guzmán y se fue agravando para desestabilizar al gobierno hasta el presente, terminando aparentemente por lograr su objetivo de modificar la estructura de organización y la política del gobierno, favoreciendo la entrada de Massa como superministro. Los falsos mitos terminan, como regla general, cuando la realidad les pasa por encima. Esto es cuando pone al desnudo los hechos que se trata de imponer, ocultar y o la verdad, que es la única realidad distorsionar. En materia económico-financiera, por ejemplo, un caso paradigmático es el de la convertibilidad Menem-Cavallo en la década de los 90, a la cual todavía hoy se la trata de presentar como un modelo eficaz y hasta deseable de reproducir, cuando en los hechos la convertibilidad peso-dólar 1 a 1 fue sostenida con deuda externa. Menem asumió en 1989 con una deuda pública de 62.000 millones de dólares, heredada de fracaso y la salida anticipada de la administración Alfonsín, y la dejó en el doble, 122.000 millones, con el agravante que durante su mandato se privatizaron activos del Estado por aproximadamente 35.000 millones, con el argumento de que la venta de los mismos iba a servir para bajar la deuda. Dicho con otras palabras, que la convertibilidad se sostuvo con deuda. Y cuando ese sostén artificial terminó en 2001 bajo la gestión de la Rúa Cavallo, fue por el corte de la renovación de préstamos de la banca internacional y la negativa final del Fondo Monetario a seguir apuntalando este proceso de endeudamiento, realidad que esforzó blanquear la insolvencia del Estado con la crisis por impago de diciembre de ese año y el tan temido default. La operatoria práctica en estos casos de crisis de deuda parece seguir un proceso típico cuya secuencia hoy realmente se repite. Sostén de nivel de endeudamiento con y para retraso cambiario, procedimiento este en gran medida necesario porque el Estado recauda fundamentalmente en pesos, pero más del 80% de la deuda pública, actualmente superior a los 390.000 millones, y de sus intereses correspondientes, unos 10.000 millones de dólares anuales, están en moneda extranjera, lo que posibilita la refinanciación permanente y la toma de nuevas deudas por medio de una paridad artificial en la relación peso-dólar. 2. Fuerte salida o fuga de capitales, que es previa y determinante de la caída de reservas internacionales del Banco Central. Caso gestión Cavallo entre mayo y noviembre de 2001. Segundo mandato de Cristina Fernández, 2011-2014, Macri 2015-2019,
y actual bajo Fernández Fernández. 3. Crisis política derivada de un golpe de Estado económico-financiero contra las autoridades que con mayor o menor alcance lleva un cambio de hombres y políticas de gobierno. Caso Alfonsín 1989, de la Rúa Cavallo 2001, Cristina Fernández enero 2014, Macri actual a abril 2018 y la actual Fernández Fernández. Incluso Rodrigazo 1975, golpe militar marzo 76. 4. Trabajo sucio en el marco de un proceso de transición, con o sin cambio de gobierno, para allanar el camino a modificaciones estructurales o de fondo. Casos Plan Austral 1985 y Primavera 1987. Por la crisis de deuda después de los acuerdos de Nueva York del 85. Plan Bonex 1990 antes de la convertibilidad. Macro devaluación Fábrega 2014 antes de su reemplazo por Banoli para llegar a las elecciones de 2015. Gestión y negociado Macri por la crisis de 2018 con Luis Caputo, el Ministerio de Finanzas y luego al frente del Banco Central. Y antes de ellos el gran enroque Lemerenikov-Labaña de principio de 2002, gobierno de Duhalde, con la salida de la convertibilidad bajo devaluación y especificación asimétrica, hasta llegar a la crisis de deuda actual, que sigue los mismos lineamientos clásicos de las anteriores citadas, en el marco del nuevo cuadro de tercera rendición financiera incondicional por parte de la presente administración Fernández bajo el tándem Bataki-Massa. 5. Colocación de un ministro funcionario transitorio a cargo de reconocer medidas humillantes de subordinación incondicional, hoy dado por la ratificación del acuerdo con el Fondo Monetario, el ajuste fiscal en curso, el criterio de caja única para garantizar el pago de servicios de deuda, el aumento de las tasas de interés del Tesoro por sus títulos públicos y del Banco Central por sus pasivos remunerados de corto y cortísimo plazo, LELIQs y pases pasivos, para favorecer a los acreedores del Estado, nuevas restricciones del gasto público general, incluyendo obras públicas y o de infraestructura, congelamiento del personal en la administración pública, aumento de la tarifa de servicios públicos a los usuarios para bajar los subsidios pagados por el Estado, imitación de transferencias discrecionales a las provincias y sobre todo reducción de salarios, jubilaciones y planes sociales en términos reales a través de la política de aumentos inferiores a la inflación, o sea, la inflación como instrumento de ajuste vía adecuación del gasto público. Centralidad de la crisis de la deuda que lleva invariablemente a nuevos procesos de reendeudamiento, corridas cambiarias y aumentos sustanciales de las tasas de interés. En nuestro caso y en esta línea, el Banco Central acaba de elevar nuevamente la tasa de interés de la LELIQ en 8 puntos porcentuales para estas letras de liquidez a 28 días, llevándola de 52 a 60 nominal anual, que equivale a una tasa efectiva del 80%. Aumentó la tasa de los pases pasivos de un día, esos que van desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la mañana, al 55%. Y paralelamente el Tesoro incrementó fuertemente sus tasas de interés por los nuevos títulos de la deuda pública, llevándolos al 70%, equivalente al 90% efectivo. Por ejemplo, el caso de las LEDs. Para ello no hay ajuste. Por último, cambio de gabinete con reemplazo del ministro de Economía para dar comienzo a una nueva etapa de gestión, después del trabajo sucio ya realizado. Caso paradigmático de Remerenikov 2002, para dar lugar a Roberto Labaña, con recambio en la Embajada Argentina ante la Unión Europea. O Silvia Batakis, dando el pie a Sergio Massa en 2022, con paso de ella un cargo lateral al frente del Banco Nación. ¿Cómo se repiten las cosas? Tal la secuencia tipo, que como un inicio de eterno retorno, se sigue comúnmente cuando los capitales financieros mandantes imponen sus condiciones a los gobiernos de turno a raíz de la crisis que ellos mismos han provocado, según vuelve a ocurrir hoy en la Argentina. Sergio Massa asume la carrera de Economía en condiciones de superministro, como otra lo fuera Domingo Cavallo, absorbiendo como secretaria las áreas de producción y agricultura, así como la función de relación con los organismos financieros internacionales,
que hasta ahora dependía de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Presidencia, a cargo del renunciante Gustavo Vélez. Con un detalle, la incorporación de Massa al gabinete Fernández provoca, por su desplazamiento de funciones y rebaja de nivel, la renuncia de Vélez y también la de Julián Domínguez en Agricultura, ambos vinculados a la Iglesia Católica en general y al Papa Bergoglio en particular. Los nombres que se especula acompañarían a Massa en su nueva gestión, en cambio, provendrían ahora más directo e indirectamente del establishment y consecuentemente de sectores afines a los grupos financieros y económicos, que son los que habrían movido el golpe de Estado que llevó a este cambio de gabinete, a aquellos que desataron la corrida cambiaria y la remarcación generalizada de precios, retuvieron las liquidaciones de exportaciones de granos, descontrolaron el sistema de precios y presionaron con el arbitraje entre tipos de cambio y tasa de interés a la suba de ambos. Massa, como es sabido, provino originalmente de la OCDE de Álvaro Sogaray, vinculado al gobierno Menem de la convertibilidad y la nueva ola de macroendeudamiento argentino durante la década del 90. Estuvo posteriormente al frente del ANSES en el periodo 2002-2007, en cuyo puesto dejó como sucesor a Amadou Boudou, también de origen UCD. Luego ministro de Economía y después vicepresidente de Cristina Kirchner. Fue jefe de gabinete de Cristina de 2008 a 2009. Hablamos de Boudou, ¿no?, que después de estar en el ANSES fue vicepresidente, ministro de Economía y vicepresidente de Cristina. Después Massa fue jefe de gabinete de Cristina de 2008 a 2009, aunque después habló mal del kirchnerismo. Estuvo en contacto político con Macri, que lo llevó como presentación al foro de Davos en 2016. Y por último apareció ligado a Alberto Fernández para su campaña presidencial de 2019. Massa es un político ligado al sector financiero bancario. En particular fue muy amigo de Jorge Brito, presidente del Banco Macro hasta su fallecimiento. Bajo el actual gobierno Fernández, como hemos dicho, siendo presidente de la Cámara de Diputados, desempeñó un rol clave en la rendición de agosto del 2020 ante los fondos buitres y luego en coordinación con el macrismo en la rendición ante el Congreso ante el Fondo Monetario por el acuerdo de marzo del corriente año, la ley 27668 que convalidó el stand-by del 2018 de Macri. Está vinculado al Consejo de las Américas y tiene fuertes nexos en Wall Street y en el gobierno de Estados Unidos, siendo previsible por ello que juegue un rol determinante en el giro de la Argentina hacia una mayor subordinación a la política del gobierno norteamericano en la región y en el mundo. Pero en lo inmediato, las expectativas están puestas lógicamente en su inminente asunción como superministro de Economía, en la composición de su gabinete y fundamentalmente en la definición de su política económico-financiera e incluso en temas clave de nuestra política exterior. Caso Estados Unidos, Ucrania, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Mercosur, CELAC, Irán, AMIA y otros. Y todo ello después de la instancia de trabajo sucio o reiteración de la rendición incondicional ante el Fondo Monetario y los acreedores extranjeros ratificados durante el breve interregno de su predecesora Batakis. Hasta aquí el informe de Julián. Canal 8 General Roca Río Negro, Canal 9 de Neuquén. Bueno, un referente histórico, como siempre, un amigo de la casa de Pasión Informativa. ¿Cómo estás, Raúl Padrón? Muy bien, buenas tardes. Aquí acompañando al pueblo, ¿no?, en este repudio masivo a la asunción hipócrita, podríamos decir, desde el punto de vista institucional, de este insustanciado personaje, Sergio Tomás Massa, ¿no? Vos lo conociste bastante a Massa. Y en algún momento fue operador mío en prensa cuando yo era legislador, un simple trabajador. Lo conozco bastante, cuando él operaba para Palito Ortega y estaba en sociedad con Diego Santilli. Así que esto debe decir algo, ¿no?, para la audiencia. ¿Cuántos años tardó para ser abogado en la universidad? 22 años en la Universidad de Belgrano. Bueno, no es abogado, tiene título, pero no es abogado, no debe tener la más mínima noción de lo que es el derecho. Tampoco es economista, de economía sabe menos que de derecho. O sea, no reúne la condición que establece la Carta Magna Argentina en su artículo 16, cuando dice que la condición para la función y el empleo público son la idoneidad. Y este hombre no reúne idoneidad ninguna, es un inepto. Y esto es lamentable, ¿no?, porque esto tiene que llevar a la reflexión de la ciudadanía y de todos los oyentes. Los invito a que piensen esto. Si no tiene pericia científica en materia de economía, es como si vos tenés un problema de salud, vas a un médico. Para operar hay que ser médico. Para juzgar a una persona tiene que ser abogado.
Para ser ministro de Economía tiene que tener alguna pericia en economía o finanzas, alguna experiencia previa en el empresariado. Este tipo no tiene ninguna. Ahora, ¿cuál es la reflexión? ¿Por qué está en ese cargo? ¿Testaferro de quién es? Y bueno, ya lo sabemos, de Velocopit, de Jorge Brito, Daniel Vila, Manzano, Migdlin y tantos otros que a su vez son serviles, dependientes del poder mundial. No hay más que ver los Wikileaks de Julian Assange, vos recordarás, la audiencia, no que los busque la audiencia en cualquier computadora, está en Google perfectamente, cuando recomendaban ellos al embajador norteamericano en Buenos Aires de que los hombres para dirigir el destino nacional argentino, fíjate vos, lo decía John Podesta y Dan Restrepo en los Wikileaks de Assange, que fue nada menos que secretario de Estado de Clinton, de Obama, y jefe de campaña de Hillary Clinton. Y ellos recomendaban que los hombres para manejar el destino nacional eran en este orden: Alberto Fernández y Sergio Massa. Bueno, acá los tenés. Ahora el pueblo está reaccionando porque ha tomado conciencia palmaria de que estos tipos no registran ningún antecedente de dignidad, porque han sido verdaderos saltimbanquis ideológicos y travestis políticos. Un día son una cosa y otro día son otra. Y aparte no tienen resultado. Lo único que hemos podido percibir como ciudadanos es la impericia, el latrocinio, la degradación de las instituciones, el crecimiento de todo lo negativo. Entonces, aquí está la respuesta del pueblo. Evidentemente, el pueblo está agotado y de esto no lo van a remontar. De esto de la condena social no vuelve nadie. Estos días pasó el tema de la condena social, a Ginés González García, lo que ha pasado en estos días, ¿no? Tanto escrache por todos lados. Bueno, estos son los últimos manotazos del ahogado. ¿Ya ha terminado el gobierno? Ellos piensan de que pueden rebobinar con números, con estadísticas, con manejo indebido de los medios de comunicación, que son muy responsables de toda esta crisis, porque son los que potencian a estos personajes nefastos y los ensalzan como si fueran patriotas y próceres, y en la realidad es un conjunto, una banda de impresentables delincuentes comunes. Raúl, ¿esto está terminado el gobierno? Yo pienso que sí, este es un gobierno que nos ha llevado a los índices más decadentes que registra nuestra historia. Ni hablar de la pandemia, los 130.000 muertos, porque pandemia en el mundo fue un fenómeno universal. Esto no justifica nada para el gobierno, el desgobierno, vamos a usar los términos como corresponden. Como me decían recién ministro. Ministro vienen del latín, minister, significa servir. Aquí en la República, res cosa pública del pueblo, y estos se sirven a sí mismos, estos hacen funciones en razón de sus intereses subjetivos y nunca de los intereses colectivos de la comunidad. El doctor Cavallo salió a decir que si Massa le hace caso a Cristina, el gobierno se termina en poco tiempo. Bueno, Cavallo tampoco tiene credibilidad. Cavallo ha sido protagonista de hechos nefastos en nuestra historia, dolorosos, que esperemos que no se vuelvan a repetir, porque acá en un momento hubo muertos, ¿no? Con De la Rúa y Matov al cargo del Ministerio del Interior. De manera tal de que estamos viviendo una situación trágica, dolorosa, insostenible desde todo punto de vista, y estos personajes nefastos, vuelvo a insistir, incalificables, no pueden ofrecer ninguna respuesta. Esto no se remonta sino más. Y no hemos visto que este señor Sergio Massa, señor es una forma, un calificativo simplemente, porque en realidad es un saltimbanqui ideológico que empezó en la UCD, siguió con Herminio Iglesias, con Menem, con Palito Ortega, con Duhalde, con Néstor Kirchner, fue antikirchnerista, anticristinista, ahora es kirchnerista y cristinista, siempre ayer y hoy al servicio del mejor postor, el dinero y los intereses subjetivos. Pedro, ¿usted cree que este gobierno destruyó la clase media? Absolutamente, esto destruyen todo lo que tocan, porque no tienen proyecto, programa, plan de gobierno, no tienen equipo, no tienen absolutamente nada. Ahora han ido como siempre a ponerse de rodillas frente al poder mundial. Esto es así de simple. Un mensaje final a la Patagonia, lo que le quiere decir. Mensaje final todo suyo. Bueno, vamos a rememorarlo al gran José Hernández. Tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo, o hasta que venga un criollo en esta tierra a mandar. Y decía otro por ahí, detrás del ruido del oro, decía Atahualpa, ¿no? Van los maulas como hacienda, no hay flojo que no se venda por una sucia moneda, mas siempre en mi patria queda criollaje que la defienda. Gracias, Raúl. No, gracias a usted. Tiempo.
Ahora vamos a hablar también del golpe contra Cristina, el juicio contra Cristina y el golpe de Estado. A mí siempre me quedó la espina si realmente la están juzgando o es una apuesta más de la escena de gran sainete nacional. A ver, lo mínimo a lo que se puede aspirar en un tema tan delicado es que los funcionarios judiciales involucrados sean impolutos y que no estén involucrados con Macri. De esa forma lo que se logra es darle herramientas al enemigo para que esto se dilate, como primera instancia. Lo que puede suponer que va en serio es el hecho que el golpe neoliberal es casi coincidente con la aparición del fiscal y su oratoria. Pero hay un hecho fundamental que determina cómo se planificó ese golpe de Estado. Esto lo escribió Javier Llorens. La clave es el bono de contado con liquidación que a principios de junio cotizaba a casi 30 centavos de dólar y el dólar con liquidación estaba a 210. A partir de allí ese bono comenzó a descender aceleradamente, llegando a su primer piso de 24 centavos el 23 de junio, con un precio del dólar del contado con liquidación de 2.32. Día en que se concretó la cumbre de los BRICS y se registró el pedido del presidente Alberto Fernández de ingresar a esa agrupación liderada nada menos que por Rusia y China. Siendo necesario a esa altura resaltar que los conflictos incluso de índole bélico que Estados Unidos mantiene con Rusia y China, hace que la incorporación del segundo país más importante de Sudamérica a ese grupo sea absolutamente inaceptable para la geopolítica estadounidense. Tras la cumbre y la cordial acogida que manifestó China al respecto al pedido argentino, diciendo que tanto Argentina como Irán eran candidatos al ingreso, el precio del bono cayó por debajo de los 22 centavos. Y el dólar contado con él subió a 2.50, lo que precipitó la asustada salida del gobierno del ministro de Economía Martín Guzmán, cuya gestión venía siendo denostada por el kirchnerismo, quien habría vislumbrado que la situación se le hacía inmanejable y por eso optó por una renuncia preventiva a su cargo. Así apareció como ministra de Economía Silvio Batakis, que no dudó en hacer una rendición incondicional del Fondo Monetario para tratar de controlar la situación, lo que no le dio gran resultado. Y por el contrario, el bono en cuestión cayó a un precio mínimo de 18,55 centavos por cada dólar, típico de un bono basura en default. Y allí entonces, aprovechando una segunda oportunidad, tras intentarla tras la salida de Guzmán, apareció como el hombre del destino Sergio Massa, cuya designación elevó el precio del bono a un nivel similar al que se encontraba cuando se concretó la cumbre de BRICS, 24,5 centavos por cada dólar, mientras que el dólar contado con liquidación bajó a 2.80. Con la casi evidente visión de ha sido un desesperado giro pro Estados Unidos, que a medida que lo vaya cumpliendo, mediante derribar barreras internas en el propio gobierno, Massa logrará que el precio del bono rector del dólar de contado con liquidación eleve su cotización a niveles previos. Que se trata de un giro geopolítico lo dejaron bastante claro los voceros de la Embajada de Estados Unidos, Clarín y La Nación, que destacaron la visita de Massa a dicha embajada para entrevistarse campechanamente con el embajador Mark Stanley, informando a la par que el embajador de China, Xiaoli Zhou, anda implorando una entrevista con Massa que éste no le concede. Recordemos que el ex canciller Guido Di Tella, creador del concepto de relaciones carnales, opinó que Massa fue el argentino que más viajó a Estados Unidos. Y cómo ha sido abrazado Massa por el hoy presidente de Estados Unidos, John Biden, en la cumbre de Davos en 2016, donde concurrió acompañado al entonces presidente Mauricio Macri, abrazo que no le dio Mauricio Biden. Si tomamos la palabra de Raúl Padró, expuestas más arriba, que las personas de confianza de Estados Unidos son Alberto Fernández y Sergio Massa, se puede imaginar que le han bajado un pulgar a Cristina. Por ello el giro en el juicio de involucrar al hijo de Cristina Fernández en el juicio por corrupción. El Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que entre los años 2013 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares y de forma piramidal. Sabemos perfectamente que el lado flaco de la vicepresidente es tratar de mantener fuera de esto sus hijos. También debemos seguir el derrotero de la empresa eléctrica Edenor, recientemente comprada por Vila y Manzano, cuyo último resultado operativo fue altamente negativo. Massa va anunciando la quita de subsidios y un aumento en los consumos, y ambos titulares estaban en primera fila escuchando ese discurso de Massa. Luego de eso,
Vila inicia la purga en el Canal América, comenzando por Viviana Canosa, que estaba a punto de publicar un informe sobre el ministro. Yo sé que esto alegra a mucha gente, pero si creen que la situación actual del país da para otro periodo neoliberal o que la izquierda se va a retirar pacíficamente, vayan preparándose para una sorpresa. Quizá la violencia y la insurrección sea el plan B del régimen global. Esto lo publicó La Libertad de San Andrés de Giles. Esto fue publicado por la revista el 22 de julio de este año. Sergio Massa y su esposa llegaron el sábado pasado a Laras, la vanguardia del partido de San Andrés de Giles, ubicada en la ruta 7 del acceso a Cucuriú. Vino acompañado de su custodia, cenó y se habría quedado a dormir. También habría estado en el mes de junio y en otra oportunidad. El Laras tendrá nuevos encargados y se está buscando personal. Vecinos consultados y ligados a lo rural manifestaban: la vanguardia es de Massa. Profundizando la investigación por parte de este medio, surgió que el comprador de las 550 hectáreas, que incluye una mansión, piletas, caballerizas, un centro embrionario y caballos de polo, sería de un amigo de Massa llamado Daniel Guerra. 3 fuentes locales lo declaran como el presunto dueño. Guerra fue vicepresidente del Club Argentino Junior, pero no pudimos encontrar a qué se dedica en su vida privada, aunque algún vecino manifestó que tendría una fábrica de envases de plástico. Habría pagado $8 millones por el campo, unos 14.545 la hectárea. La familia belga lo había puesto en venta hace varios años en ese mismo valor. Hoy un buen campo pedigrado en la zona solo con el alambrado cotiza $12.000 la hectárea. La vanguardia fue durante muchos años un importante tambo que generaba leche de primera calidad para la Serenísima y que tenía como dueño un vecino local. El vecino lo vendió a principios de 2000 a unos $2.600.000. Poco tiempo después lo compró un empresario holandés dedicado a los caballos. En la ciudad se lo menciona como de origen belga, que pagó unos 5 millones. El hijo del empresario se instaló en Argentina con su esposa húngara y rápidamente transformó la vanguardia en un aras de caridad con importantes caballos y construyó una cancha de polo. Una publicación de la revista Noticias de junio de 2013 habló en ese momento sobre un departamento de $1 millón que compró un amigo de Massa en Miami y el kirchnerismo se lo quería adjudicar al diputado. Con la billetera hacemos lo que queremos. Esto lo publicó iProfesional. Comienzan los problemas con los insumos. La firma Danica, principal fabricante de margarina para la industria de la panificación, para usos hogareños y aderezos, decidió suspender su producción a partir del 31 de agosto debido al faltante de insumos importados que serían indispensables para el desarrollo de su actividad. Las restricciones que impuso el gobierno nacional a través de un sinnúmero de regulaciones en el mercado cambiario impide que las empresas accedan a las divisas necesarias para la compra de insumos. En otros casos se limita el ingreso de esos productos, como sucede con los neumáticos. Esta situación afectará a más de 200 colaboradores de la empresa en las unidades productivas de Lavallol, provincia de Buenos Aires y Villa Mercedes de San Luis, dijo la firma en un comunicado. Y si no son los insumos, es el sindicato. El objetivo: pulverizar el trabajo genuino. Agenda 2030 al palo. Esto es una empresa familiar de un inmigrante español que vino a Argentina con una mano atrás y otra adelante. Con mi mamá construyeron esta fábrica, fuerza de trabajo. Esta es una fábrica que tiene para procesar 580.000 litros de leche, que es lo que entra a los cines. Ahora está vacía, no hay ni un litro de leche. Estamos sufriendo un piquete por parte del gremio Tirra, conducido por Gastón Moreno. Es un acto vandálico que tiene un único objetivo, que es un objetivo personal de una persona que está arruinando fuentes de trabajo. Estamos tratando de resistir, pero nos está costando mucho porque la gente, el personal está amenazado, tiene miedo, me duele mucho haberme entrevistado con empleados que me cuentan que tienen miedo de ir a trabajar. Han hecho actos vandálicos, los personal de gremio tajaron 2 cubiertas de un empleado que solo quiso entrar a trabajar, a otro apedrearon la casa con una menor de 12 años adentro,
han corrido chicos que han querido entrar a trabajar por detrás del campo, y otro quesero terminó en la salita con 17 de presión. Necesitamos ayuda, porque es muy difícil en esta Argentina poder mantener fuentes de trabajo. Lo único que queremos es trabajar, nada más que trabajar y pagar los impuestos. Eso es todo lo que queremos. Respecto a este último video, Mauricio Macri hizo el siguiente comentario: estos hechos mafiosos se van a terminar, falta poco. Increíble la desfachatez. Junto a su padre hace 40 años o más que instalaron la mafia de los chupadores de la teta del Estado. Un solo ejemplo: Mauricio fue quien negoció con Cavallo la estatización de la deuda privada durante el gobierno del general Viñones, un joven Mauricio Macri. La Argentina ya está tocando fondo con esta gente. Yo quiero hablar del derecho de la fuerza. Desde la presencia del ser humano en el planeta existen las guerras. Siempre el hombre codició lo que poseía su vecino. Los enfrentamientos son inmemoriales. En las pinturas rupestres que grafican la actividad social hay escenas de combate. Cuando estudiamos historia lo hacemos desde la base de las guerras y los imperios dominantes que aparecen y desaparecen. Cientos o miles de sociedades se han transformado, desaparecido o integradas a otra. Eso ha sido así hasta nuestros días. Es duro decirlo, pero no se puede ir contra la realidad. Cuando un grupo es sometido tiene dos caminos: integrarse al dominador e ir avanzando desde adentro, o enfrentarlo con los riesgos que eso conlleva. Del mismo modo, el dominador tiene la opción de combatir la resistencia. Cuando pasan muchos años sin que el dominado reaccione, es porque se ha integrado a la nueva sociedad. Esto ha acontecido en la Patagonia. La conozco muy bien en su totalidad. Desde 1980 he ido muchas veces. Jamás he notado en los aborígenes el conflicto actual. Por ejemplo, conviví con ellos en Quilaquina, Neuquén, hace 40 años. Hacían su vida, vendían sus artesanías a los turistas. No vi resentimientos. En Cabiagua casi todo el personal de los hoteles eran originarios y no tenían conflicto con los empleadores. Una guía de turismo que conocimos era araucana, residida en la Universidad del Comahue, asimilada a nuestra forma de vivir, compartía vivienda con compañeras blancas con las que nunca tuvo problemas. Hasta algunos araucanos con emprendimientos propios vivían del turismo. Esto mismo lo viví en los 90 en Esquel, en el Bolsón. En Santa Cruz y Tierra del Fuego, en general en la costa atlántica, están muy asimilados. En Bariloche, donde estuve 5 veces, jamás vi una manifestación frente al monumento a Roca. Todo se precipitó con el advenimiento del kirchnerismo. En especial con Cristina. Mientras gobernaba Nefastor no pasaba nada. Con él no se jodía. Preguntan los caceroleros en diciembre del 2001 en Río Gallegos. Hago esta reflexión porque se profundiza el conflicto con los araucanos por el volcán Lanín. Y acá hay una contradicción que hay que decirla. Los araucanos son chilenos. Hemos demostrado hasta el cansancio que los mapuches no existen, es un invento inglés. Ahora bien, los araucanos que son chilenos se quejan de la violencia ejercida por la nación argentina, cuando ellos están reclamando algo que no les pertenece, que era propiedad de los tehuelches, a los que ellos exterminaron con violencia luego de una traición. Resumiendo, se están quejando de un accionar que ellos iniciaron con otros mucho antes que tuvieran relación con el enviado de Buenos Aires, llámese Rosas o Roca. En tanto la tilinguería progresista argentina no se entere de la verdad, el avance inglés por tierra firme no va a cesar. Esto lo publicó la Tribuna del País Vasco. Las élites totalitarias globalistas exigen ahora nuevos confinamientos para frenar el cambio climático. Las élites totalitarias globalistas, tratando de imponer cada vez más aceleradamente la Agenda 2030 y el gran reinicio, han comenzado a exigir a los gobiernos occidentales que, con el objetivo de luchar contra el cambio climático,
se preparen para decretar severos confinamientos a la población, similares a los establecidos con la excusa de la pandemia de COVID-19. Bajo los confinamientos climáticos, los gobiernos limitarán el uso de vehículos privados, prohibirán el consumo de carnes rojas e impondrán medidas extremas de ahorro de energía, mientras que las empresas de combustibles fósiles tendrían que dejar de perforar, señalan varios informes publicados en la web del World Business Council for Sustainable Development, una asociación internacional a favor de un desarrollo sostenible formado por varias centenares de las principales compañías del mundo. A medida que el COVID-19 se fue extendiendo, los gobiernos impusieron confinamientos estrictos de la población para los confinamientos fuertes, pero en otras ocasiones para abordar las emergencias climáticas. Así se expresaba Mariana Mazzucato, profesora de Economía de la Innovación y el Valor Público en el Colegio Universitario de Londres y autora del libro Misión Economía. Una guía para cambiar el capitalismo. Su informe puede encontrarse en la sección de análisis del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, junto con una gran cantidad de estudios similares elaborados por miembros del Comité de Políticas de Desarrollo alrededor del cambio climático, el COVID-19, el futuro del capitalismo y el nuevo orden verde. Las emisiones de dióxido de carbono deben caer el equivalente a un confinamiento global que tenga lugar cada 2 años durante la próxima década para que el mundo se mantenga dentro de los límites seguros del calentamiento global. Escribía también Fiona Harvey en El Izquierdista de Guardian en marzo del 2021. 4 meses antes, en noviembre del 2020, Harvey afirmaba que en la mayoría de los países se necesita intervención del gobierno para regular u obligar a las personas o empresas a realizar mejoras medioambientales. Por su parte, Corinne Lequerre, autora principal del estudio del Centro Tyndall para la Investigación del Cambio Climático en la Universidad del East Anglia en Inglaterra, señaló también que necesitamos un recorte en las emisiones aproximadamente del tamaño de la caída que se produjo bajo lo que ya se conoce como el Gran Confinamiento. Estas declaraciones se producen además en medio de una intensa serie de ciberataques devastadores contra infraestructuras críticas que han tenido muy negativas consecuencias para el uso de combustibles fósiles y para la producción de carne en los Estados Unidos. Como informaba el New York Times, los automóviles se alinearon en las estaciones de servicio en gran parte del sureste del país debido a la escasez de combustible después de que el colonial Pipeline fuera atacado con un ciberataque. Más recientemente, y tras otro ciberataque contra JBS Sociedad Anónima, el mayor productor de carne del mundo. La empresa se vio obligada a cerrar todas sus plantas de carnes en Estados Unidos. Entra sí o sí, y con violencia. Esto lo escribió Rachel Marsden. ¿Qué es este orden internacional basado en reglas del que siguen hablando las élites occidentales? El presidente de Estados Unidos ha tocado el tambor de que los norteamericanos tendrán que pagar altos precios por la energía durante el tiempo que sea necesario para adherirse a Rusia en Ucrania. Hace un par de meses, cuando se le preguntó a uno de sus asesores de Biden, Brian Deese, sobre la respuesta del presidente a los aumentos de precios, en CNN respondió: se trata del futuro del orden mundial liberal y tendremos que mantenernos firmes. En 2016, el entonces vicepresidente Joe Biden le dijo al primer ministro canadiense Justin Trudeau durante una visita a Ottawa: el mundo pasará mucho tiempo mirándolo a usted, señor primer ministro, a medida que veamos más y más desafíos para el orden internacional liberal que en cualquier otro momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El presidente Emmanuel Macron invocó un concepto similar de lucha para mantener un cierto orden mundial durante su conferencia de prensa al final de la cumbre del G7 este junio en Alemania, cuando dijo que el conflicto ruso-Ucrania trastorna los principios de las normas internacionales que se han establecido desde 1945. Macron no dio más detalles, pero ese fue el año en que se crearon las Naciones Unidas y a Francia se le otorgó un asiento permanente en su Consejo de Seguridad junto con Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido y China. También en junio, cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó a la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ambas líderes emitieron una declaración conjunta que reafirmó el fuerte compromiso de Nueva Zelanda y la Unión Europea con el multilateralismo y el orden internacional basado en reglas.
Entonces, ¿qué es exactamente este orden mundial? ¿Por qué los funcionarios occidentales no pueden dejar de evocarlos? ¿Y qué tiene que ver el conflicto de Ucrania? En resumen, es una visión de un mundo liderado por Occidente con los valores occidentales clásicos dominantes de libertad económica y comercial, que sirve como punto de apoyo para difundir la libertad política en beneficio final del ciudadano medio. Al menos en teoría. La realidad es mucho más complicada. Con demasiada frecuencia, la difusión de la libertad no ha sido gratuita, al menos para la persona promedio. Las intervenciones militares o la interferencia política encubierta se utilizan típicamente para derribar sistemas no deseados para que se pueda instalar un liderazgo obediente que sirva principalmente a los intereses económicos y políticos de las élites occidentales. La preocupación por las personas y su situación económica personal generalmente termina allí, aunque terminen peor que antes, como suele ser el caso. El orden mundial también ha implicado históricamente una bipolaridad desigual, este-oeste, con Occidente visto históricamente como dominante. Entonces, ¿por qué las élites occidentales están preocupadas por el estado de todo esto ahora? Bueno, seamos realistas, las arenas se están moviendo y ha tardado mucho en llegar. Cada vez más las personas comienzan a cuestionar el beneficio para la persona promedio de las intervenciones militares vendidas bajo el pretexto de difundir la libertad y la democracia. En cambio, están explotando la globalización y el liberalismo económico al vivir, trabajar o vender en el extranjero. Lo están haciendo utilizando las herramientas tecnológicas inicialmente financiadas y creadas por los gobiernos occidentales con el propósito del mercantilismo global y vigilancia del gran hermano. Con la creciente independencia de la persona promedio viene un mayor disgusto por la gran interferencia del gobierno. Su independencia también permite una visión más clara de la mano no tan invisible del Estado y el desorden que ha creado en los últimos años bajo el control de las élites occidentales, que pueden parecer casi cómicamente desconectadas de las prioridades y realidades cotidianas. El conflicto de Ucrania corre el riesgo de crear la última pesadilla para las élites occidentales, un grupo alternativo de aliados sobre el que Occidente no tiene control, pero que tiene la capacidad de ofrecer a los ciudadanos del mundo oportunidades económicas competitivas con las que sus propios gobiernos o países. Ofrecimiento. O como dijo recientemente el director de la CIA y secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a un grupo de expertos en Washington. Al ayudar a Ucrania, socavamos la creación de un eje ruso-chino empeñado en ejercer la economía militar y economía de Europa. Los acontecimientos en Ucrania y las acciones occidentales resultantes están sirviendo para caracterizar el desarrollo y la implementación de una oferta paralela oriental o sudoriental con sistemas y estructuras alternativos. El resultado es una libertad de elección aún mayor para el ciudadano occidental medio, que puede reducir aún más su dependencia de su propio gobierno. Buena suerte tratando de vender o aprovechar el concepto convencional de nosotros contra los otros que sustenta el viejo orden mundial para los ciudadanos que disfrutan de los beneficios del acceso a otros. A medida que los gobiernos occidentales pierden el control, están tomando medidas enérgicas contra quienes abogan por una mayor soberanía e independencia. Dos conceptos que a las élites les encanta invocar con fines manipuladores, pero que ven casi como malas palabras cuando salen de la boca de personas reales que buscan hacer valer sus propios derechos. El auge del populismo también es un síntoma del problema que los gobiernos occidentales se crearon para al no poder revertir el curso de su propia corrupción sistémica y tendencias cada vez más autoritarias. Las élites occidentales se están redoblando en Ucrania para salvar el orden mundial que protege sus propios intereses egoístas, pensando que es la forma de evitar que surja una opción paralela. Es tan simple como eso. Y no les importa si ese ciudadano medio es el que tiene que pagar el precio. Pero nosotros hablamos al pedo, porque las élites malignas no existen. ONU, Naciones Unidas. La élite global que controla el mundo dice que no existe tal cosa como una élite global que controla el mundo.
Tras una votación interna en los salones de Naciones Unidas, la organización internacional controlada por las élites globales anunció el lanzamiento de una campaña masiva en medios de comunicación para desmentir que las élites globales controlan la política internacional. A través de la UNESCO, en asociación con Facebook, Twitter, la Comisión Europea y el Congreso Judío Mundial, se lanzará la campaña denominada Think Before Sharing, cuyo principal objetivo será detener la propagación de teorías conspirativas sobre ellos mismos. En la página web de la ONU quiere convencer que los eventos mundiales no son manipulados en secreto tras bambalinas por fuerzas poderosas con intenciones negativas, e incluso preparó un manual de reacciones para las personas que se encuentren con publicaciones en redes que hablan de teorías conspirativas. Como si fuera un virus, en el pie de la primera infografía publicada lee: los primeros pasos para prevenir las teorías conspirativas es saber que existen. Estate atento. Ayuda a frenar el contagio. El chiste se cuenta solo. Bueno, ahora las inundaciones. Son pequeñas cositas que publicó CNTG Cosmic. Así comenzó la inundación en la ciudad de Atami, en Japón, donde al menos 20 personas están desaparecidas. Precipitaciones récord matan 8 personas en Corea del Sur e inundan Seúl. Se han registrado las lluvias más intensas que han azotado Seúl en los últimos 80 años. Tormentas apocalípticas arrasan la región italiana de Avellino. Inundaciones repentinas hunden casas y camiones de basura. Quella mosca. Bella miseria. Oh no! Porca miseria! Guarda! Ha chiamato! I bambini l'ha chiamato! Sta qui la notte! Non potete merci! Non potete merci! Quando ci sta peggio è, diventa sempre più, guardalo qua! Mamma mia! O palo, proprio un sto in terra o palo, guarda là, lo sta scavando in terra o palo! O palo lo sta scavando! O palo mi lo 80 euro! Guardalo qua! Debido a las lluvias catastróficas e inundaciones repentinas récord del viernes 5 de agosto, el Parque Nacional Death Valley se ve obligado a cerrar por completo, atrapando aproximadamente a 1000 personas, 500 visitantes y 500 miembros del personal adentro. El parque experimentó cantidades de lluvias sin precedentes, lo que provocó inundaciones sustanciales que arrasaron autos, dejando al menos 60 vehículos enterrados en lodo y escombros.
Esa cantidad de lluvia representa casi el 75% de la lluvia total de un año. Tyler Durden. Y siguen los incendios. En Francia los bosques están ardiendo y el fuego se está extendiendo a un ritmo alarmante. En el suroeste del país, cerca de Burdeos, ha vuelto a estallar uno de los grandes incendios. Se han destruido 6.000 hectáreas de bosque desde el martes, según las autoridades del departamento de Gironda. Dramático tornado de fuego captado en un video durante el incendio forestal en Gorman, California. Los bomberos lucharon contra un incendio forestal que se movía rápidamente y que ardía el miércoles por las noches, mientras un video increíble muestra un gran tornado de fuego que se desarrolló arremolinándose en las colinas. Look at that. Wow. Wow. Amazing. That's one of the, wow, that is a tornado. Wow. 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 No, this is the biggest one I've ever seen. Nice. A unas cositas de la hambruna, porque el objetivo es matar vacas. El análisis preliminar realizado por el Departamento de Agricultura de Irlanda sugiere que el valor de la vaca se basa en el esquema de valoración de TV y podría ser de 4.000 euros. Food Vision Daily Group propone pagar a los ganaderos 5.000 euros por sacrificar vacas. Esta medida eliminaría 45.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente por cada 10.000 vacas sacrificadas. Farmers Journal. En Italia se les mueren las vacas. El motivo es una inyección obligatoria para las vacas que producen leche. La leche que dan esas vacas van al consumo humano. ¿Lo entienden? No, ma... Ma no, ma non c'entra niente qui. Queste sono avvelenate, qui sono state avvelenate. Non so da cosa, ma sono state avvelenate. Quando andavano giù hanno schiumato il buche. Sai perché forse non fai anche di punture per... Ah, beh, per il gnagliarina lì che è, via. Come sta morendo tutto. Ancora lì così? Sì. Lui è già morto. Quelli la linea d'Atlanta mi alzò e fa un colpito a morte.
Mi viene da piangere. È andato in là Marco. Devi chiedere di prendere una cisterna dell'acqua per metterla qua sopra. No, le faccio mica tu bene. Sì, vai. Giovanni, tu no? No, fede en Bélgica, no. No. Esto lo escribió Joan Nova. Fracasa la hamburguesa de carne falsa. McDonald's ha anunciado que ha concluido la prueba en Estados Unidos de su hamburguesa McPlan, elaborada con la proteína de origen vegetal fabricada por Beyond Meat. En noviembre de 2021, McDonald's comenzó a probar hamburguesas sin carne en 8 restaurantes de Estados Unidos. En febrero de este año, la empresa introdujo la hamburguesa McPlan en unos 600 locales. Según informe de terceros, el experimento terminó siendo un fracaso. En una nota reciente, según la CNBC, el analista de JP Morgan, Ken Goldman, citó a empleados de McDonald's revelando que la hamburguesa no se vendió lo suficientemente bien. Es una forma complicada de decir nadie quiere comprar nuestro producto. No tengo nada en contra de la carne falsa, aparte de la escasez de hierro, zinc y B12. Pero se ha convertido en una guerra cultural. La misma gente que quiere beneficiarse de imponerla es la que nos dice que entremos en pánico por el cambio climático, o nos vende créditos de carbono o coacciona a los gobiernos para que restrinjan los fertilizantes. Lo que apesta es el conflicto de intereses. ¿En qué estaban pensando los gurúes de marketing? Los veganos que querían salvar el planeta no compran en McDonald's. Los fanáticos de la salud que quieren evitar la carne por motivo de salud no querrán comer el bollo, la mayonesa o la margarina en spray. Para ellos tiene que ser una hamburguesa sin hamburguesa. Nada de esto tiene sentido. Es suponer que la hamburguesa McBicho llegará pronto. ¿Las hamburguesas de grillos enfrían el clima? Una de las más grandes hipocresías del régimen. Energía verde, la mayor decepción de la historia humana. La esclavitud infantil en la República Democrática del Congo. Cada auto eléctrico depende del cobalto que estos niños esclavos están extrayendo. Lo eléctrico equivale a explotación y esclavitud infantil. Esto publicó Gaceta.es. Es erradicar el cristianismo de África. El Estado Islámico considera que la matanza de cientos de cristianos en África y el desplazamiento de miles de ellos es uno de los grandes logros criminales durante el año musulmán que acaba de terminar. Según una publicación interna de la banda yihadista de la que se ha hecho eco el diario La Razón, a lo largo de este último año han atacado de forma continua a cristianos y sus templos en países como Nigeria, Mozambique, Uganda y otros. En el texto también lanzan una amenaza a todo aquel que no profese el Islam. Incrédulos, politeístas, ateos, apóstatas y todo aquel que combata a Dios y a su mensajero, hostilice sus monoteístas y combata al Estado de los musulmanes. A aquellos de ustedes que tengan un remanente de oído o intelecto, que se examinen a sí mismos, les recordamos que no luchamos contra ustedes por dinero, poder o un puñado de polvo. Luchamos contra ustedes porque no hay más Dios que Alá y Mahoma y su mensajero. ¿Y por acá cómo andamos? Despliegue policial en Nicaragua para mantener asediados y secuestrados a Monseñor Rolando Álvarez y más de 10 personas de sacerdotes y laicos en la casa rural. Y están persiguiendo a todos los católicos en Europa, prohíben manifestaciones, prohíben procesiones, han prohibido la
dar la hostia, han prohibido todo. La persecución es impresionante. Te digo una cosa, Alberto Fernández no dice nada de eso. Seguimos midiendo. No son de telefonía, se asemejan a la de FM. Emiten pulsos altos a intervalos en mejor calidad de imagen, pero sin zoom. Lo estoy grabando desde un viejo celular, en la zona norte de Buenos Aires. 25 de mayo al 600 y los pulsos vienen de esa antena que está ahí ubicada, más zoom no tengo. Así que no son solamente las antenas de telefonía, ahí tenemos otro dispositivo. ...25 de mayo de 700. Bueno, estamos en Avenida Córdoba y San Martín. Córdoba y San Martín, y estamos en la esquina y identificamos una antena que ahora estamos a resguardo en la 8ª. Entonces cuando nos acercamos un poco, estoy en la 8ª, ahora me asomo, y escuchen. Los pulsos no son continuos, evidentemente está programado para que tenga intervalos. Ahora bajó, justo estoy en la esquina, tiene que estar en la 8ª. Y ahí está dando otra vez, lo pueden ver. Son pulsos que evidentemente están programados para que... Ahí está, otra vez. Me voy a correr, me despido, saludos. Bueno, estamos acá en Capital Federal, en la salida de una escuela primaria, y tenemos acá a 50 metros una antena de radio. Sí, una radio conocida, una conocida radio Capital Federal, que tiene en su antena adosados unos módulos de telefonía aparentemente, ¿sí? Estamos en la vereda de enfrente de la escuela de primaria, como acabo de decir, y estamos detectando pulsos muy altos provenientes posiblemente de esa antena. Vamos a ver la antena. Bueno, no tengo más zoom. Esa antena es de una radio conocida de FM y nosotros estamos acá a 50 metros en la salida de una escuela primaria y vamos a ver que en este momento la gente está esperando a sus hijos. Hacia allá estaría 50 metros estaría la radio, la FM. Ahí está la gente de la escuela. Acá estamos con nuestro visor nocturno de la guerra de Malvinas, viendo lo que la gente no puede ver. Entonces vamos a salir un cachito y vamos a ver cómo los pulsos aparecen justo en la 8ª. Esa es la antena. Acá estamos detectando los pulsos altísimos. ¿Cómo no? Pase. La gente quiere pasar. Salen los chicos. Pulsos altísimos. La antena, ahí la tenemos. Y se estabilizan. ¿Sí? Se estabilizan los pulsos. Quiero decir que se cortan y vuelven a... ¿Ven? Bueno, esto es algo bastante diabólico. Si fuera una película,
en la salida de la escuela. Ahora me pongo a resguardo, si se puede decir que esta cantidad de voltaje está a resguardo. Bueno, esto está en una antena de una conocida radio FM de Capital Federal. Estamos acá, tampoco no puedo decir la dirección porque, bueno, estoy esperando a mis hijos. Y ahí está, la antena tiene 4 módulos asociados, la antena esta que es de FM de una radio conocida. Estamos en Capital Federal y, bueno, hemos tomado las contramedidas como para poder filmar un poquito. Y, bueno, nada más que eso, para que no sea tan largo. Se ha filmado desde la 8ª de justo enfrente de la escuela primaria. Que volvemos, si quieren ver, volvemos acá y son pulsos que se cortan y ahí estamos en la salida de una escuela. Estamos en Avenida Córdoba y San Martín. Córdoba y San Martín, y estamos en la esquina y identificamos una antena que ahora estamos a resguardo en la 8ª. Entonces cuando nos acercamos un poco, estoy en la 8ª, ahora me asomo, escuchen. Los pulsos no son continuos, evidentemente está programado para que tenga intervalos. Ahora bajó, justo estoy en la esquina, tiene que estar en la 8ª. Y ahí está dando otra vez, lo pueden ver. Son pulsos que evidentemente están programados para que, ahí está, a ver, me voy a correr, me despido, saludos. Bueno, estamos acá en Capital Federal, en la salida de una escuela primaria, y tenemos acá a 50 metros una antena de radio, ¿sí? Una radio conocida, una conocida radio Capital Federal, que tiene en su antena adosados unos módulos de telefonía aparentemente, ¿sí? Estamos en la vereda de enfrente de la escuela de primaria, como acabo de decir, y estamos detectando pulsos muy altos provenientes posiblemente de esa antena. Vamos a ver la antena. Bueno, no tengo más zoom. Esa antena es de una radio conocida de FM y nosotros estamos acá a 50 metros en la salida de una escuela primaria y vamos a ver que en este momento la gente está esperando a sus hijos. Hacia allá estaría 50 metros estaría la radio, la FM. Ahí está la gente de la escuela. Acá estamos con nuestro visor nocturno de la Guerra de Malvinas, viendo lo que la gente no puede ver. Entonces vamos a salir un cachito y vamos a ver cómo los pulsos aparecen justo en la 8ª. Esa es la antena. Acá estamos detectando los pulsos altísimos. ¿Cómo no? Pase. La gente quiere pasar. Salen los chicos. Pulsos altísimos. La antena, ahí la tenemos. Y se estabilizan. ¿Sí? Se estabilizan los pulsos. Les quiero decir que se cortan y vuelven a... ¿Ven? Bueno, esto es algo bastante diabólico. Si fuera una película, la salida de la escuela, ahora me pongo a resguardo, si se puede decir que esta cantidad de voltaje está a resguardo. Bueno, esto está en una antena de una conocida radio FM de Capital Federal.
estamos acá, tampoco no puedo decir la dirección porque, bueno, estoy esperando a mis hijos y ahí está la antena, tiene 4 módulos asociados, la antena esta que es de FM, una radio conocida, estamos en Capital Federal y, bueno, hemos tomado las contramedidas como para poder filmar un poquito y, bueno, nada más que eso, para que no sea tan largo. Se ha filmado desde la 8ª de justo enfrente de la escuela primaria. Lo volvemos, si quieren ver, volvemos acá y son pulsos que se cortan y ahí estamos en la salida de una escuela, muy lindo. Estamos en la estación Boedo del subte de línea E y estamos comprobando algún tipo de antenas, ya que aprovechamos que es una estación de subte que no tiene mucha gente en este momento. Vamos a verificar. En principio, esta antena, que es esta, y estamos viendo que los pulsos son altísimos, así que nos vamos a retirar. Esto está en un pasillo a la salida de la boletería del molinete y vemos que se reduce, con lo cual entendemos que lo que está emitiendo es ese tipo de antenas disimulados. Estamos saliendo por el pasillo de la estación Boedo y vemos que encontramos otro tipo el mismo tipo de antenas prácticamente a 2 metros de altura como mucho, y vemos que está emitiendo en estos pulsos y los tenemos, sí. Bueno, queríamos mostrarles eso solamente. Estación Boedo, la línea B, nuevamente a la entrada de los molinetes, y vamos a detectar otro tipo de antena que encontramos acá. Bueno, nos vamos a correr porque son 4 paneles que están ubicados en la bajada o salida en los molinetes, y como estamos viendo, la irradiación es a aproximadamente 2 metros de altura y hay una más ubicada. Bueno, la irradiación es para la gente que baja o sube, y bueno, subte Alem. Sigan observando en distintas estaciones de subte y diferentes sitios en las estaciones de subte. Estamos en la estación Boedo del subte de línea E y estamos comprobando algún tipo de antenas, ya que aprovechamos que es una estación de subte que no tiene mucha gente en este momento. Vamos a verificar. En principio, esta antena, que es esta, y estamos viendo que los pulsos son altísimos, así que nos vamos a retirar. Esto está en un pasillo a la salida de la boletería del molinete y vemos que se reduce, con lo cual entendemos que lo que está emitiendo es ese tipo de antenas disimulados. Estamos saliendo por el pasillo de la estación Boedo y vemos que encontramos otro tipo el mismo tipo de antenas prácticamente a 2 metros de altura como mucho, y vemos que está emitiendo en estos pulsos y los tenemos, sí. Bueno, queríamos mostrarles eso solamente. Estación Boedo. Vamos a filmar estos paneles blancos de la línea B que están bien disimuladitos. Ahí los paneles blancos que habíamos detectado antes en la boletería, y ahora estamos viéndolo en la línea B. Estamos viendo justo en los molinetes, ahí vemos a la gente irradiada en los molinetes, en la boletería, con esos paneles blancos totalmente disimulados ahí. Tiki, la gente friendo los cerebros. En la línea B, nuevamente a la entrada de los molinetes, y vamos a detectar otro tipo de antena que encontramos acá. Bueno, nos vamos a correr porque son 4 paneles que están ubicados en la bajada o salida en los molinetes, y como estamos viendo, la irradiación es a aproximadamente 2 metros de altura y hay una más ubicada.
Bueno, la irradiación es para la gente que baja o sube. Y bueno, subte Alem, línea B. También chemtrails en zona norte y Lanús. Fumigando, viernes 12, vemos como el aerosol esparcido se va expandiendo. Bueno, viernes 12, estamos acá en Lanús y muchísima actividad aérea en el día de hoy. Estamos observando un chemtrail gigante. Vamos a hacer un poquito de zoom, a ver si, bueno, ahí se ve claramente cómo se va desarmando a medida que pasa el tiempo, y eso se transforma como una especie de neblina o nube, esa neblina grisácea metálica. Viernes 12, muchísima actividad hoy, así que bueno, veremos qué pasa las próximas. Mi nombre es Víctor Eduardo Vital y estoy en el patio de mi casa. Hoy pasaron los chemtrails, los aviones, fumigándonos. Mire cómo se multiplica, seguramente es grafeno los que nos tiran y se multiplica las ondas por las antenas telefónicas. Es impresionante cómo nos está irradiando. Bueno, algunas apostillas de un siglo maravilloso. Cada día se parece más a nosotros. El robo de electricidad en el Reino Unido rompe récord a medida que se disparan las facturas de energía. Las fuerzas policiales recibieron 3.600 informes de uso deshonesto de la electricidad, colgarse, en los 12 meses hasta marzo del 2022. Un aumento del 13% con respecto al año anterior y el nivel más alto de que comenzaron los registros en 2013. Se cuelgan de la luz como nosotros. El gobierno noruego publica un comunicado que conforma en que la situación es seria en cuanto al aumento del coste de la electricidad y el suministro de energía. El gobierno advierte de posibles racionamientos de cara a la primavera. CNTX Cosmic. Cuba desconecta una de sus mayores centrales eléctricas y agrava el problema de suministro energético en el país. CNTX Cosmic. El Banco de la Reserva de Australia está lanzando un programa piloto en el transcurso del próximo año en colaboración con el Banco de Pagos Internacionales, el Banco de los Bancos Centrales, para probar los beneficios de un sistema de moneda digital basado en el libro mayor de blockchain. El Banco Central se suma a una larga lista de participantes en los esfuerzos del BIS para introducir monedas digitales del Banco Central con el objetivo de lanzarlas a nivel mundial para el 2025-2030. Tricova. Eso es increíble. Todos los demócratas del Senado acaban de votar en contra de definir el embarazo como un proceso biológicamente femenino. Increíble. Tyler Durden. Doctor Salle, estamos en dictadura y usan los mismos elementos de antes. Vienen por la resistencia. Allanaron la casa de varias personas que pertenecen al grupo Albor de la Resistencia Uruguaya. Persecución en las redes. La policía del Reino Unido detiene a 2 personas por compartir contenido sensible. Expose News. Una pregunta. ¿Por qué la NASA dispara rayos láser a los árboles desde la Estación Espacial Internacional? Ellos dicen que por la lucha contra el cambio climático. ¿Ustedes le creen? Se presenta en el Parlamento Oriental la ley de eutanasia. Uruguay siempre estuvo delante nuestro legislando. Para la mierda no importa, pero legislando estuvo siempre delante nuestro. El cofundador de Greenpeace destripa la agenda del cambio climático y explica que el planeta sigue siendo relativamente frío. Los niveles de dióxido de carbono en la Tierra hoy en día están por debajo de lo que han estado en los millones de años que el planeta ha existido,
argumenta el cofundador de Greenpeace, Patrick Moore, y agrega además que los niveles más altos ayudan a sostener un planeta floreciente. Tricobar. La última. Los agricultores serbios se lanzan a la carretera que conduce a las oficinas del gobierno en Novi Sad y Vojvodina en protesta por la subida del coste de los carburantes. Su mensaje es claro: si no atienden nuestras demandas, bloqueamos todo el país. Vamos a terminar. La mitad del país es pobre. El dólar y la inflación están fuera de control y hay 4 millones de indigentes. Mientras tanto, el gobierno gastará 15 millones de pesos en 200 televisores de 32 pulgadas y en 25 de 55, para que los presos vean el mundial. La desconexión con la realidad es total. Ahora nos arrestan por ejercer nuestro derecho constitucional a circular libremente. El gobierno favorece a piqueteros que cortan el tránsito y nos mete presos a los que queremos vivir en libertad. Y acá estamos hablando del gobierno de la ciudad. Viven otro mundo. Esto es complicado. Diosdado Cabello acusó a Alberto Fernández de secuestrar el avión venezolano iraní. Lo criticó y le exigió a Argentina devolver el avión. Por un lado, ¿qué acontece si se tira contra el Foro de San Pablo? ¿Puede joder con esa gente? Por el otro, la Corte Suprema de Estados Unidos pidió que cauten el avión. Es muy divertido jugar a dos puntas, ¿eh? Una cosa es el pacto liberal marxista de las cúpulas y otra cómo lo toma la gente común y engañada. Cuando hablo con macristas o kirchneristas me dicen de todo si saco ese tema. Eso no importa, sino que al no reconocerlo, no aceptan medidas que toman quienes gobiernan. Los de Cambiemos se echan que champutas y no reconocen nada. Los otros emputecidos se les hablan de ajustes, tarifazos y otras hierbas. Lo que supone que en el andarivel por donde debe caminar Massa es muy angosto. La inflación está destruyendo todos los ingresos y las demandas son cada vez mayores y, según lo firmado con el fondo, imposibles. Para colmo, todo va a la población, a los bancos nada. Aumenta la tasa de interés para todos los que se financian con tarjetas y créditos personales, pero a su vez aumentan las tasas que le paga Central a los bancos. La típica política liberal de Hood Robin: sacar a los de abajo para darle más a los de arriba. Esto se termina el día que los de abajo griten al aire con luces de... esto termina el día que los de abajo digan basta. Mientras no hagan eso, sigan protestando, gritando al aire con luces de celulares y cacerolas y preguntando a quién hay que votar el año que viene. Me despido con una frase de una cita de Gustave Le Bon. Las masas nunca han sentido sed por la verdad. Se alejan de los hechos que no les gusta y adoran los errores que les enamoran. Quien sepa engañarlas será fácilmente su dueño. Quien intente desengañarlas será siempre su víctima. Buenas noches.